Bueno, pues hola a todos, yo soy Alberto López, de Nick Internet es Clark. Soy el administrador de la página de Facebook con canal de YouTube Taller Skywalker y voy a impartir una charla titulada Anthony Daniels al servicio de C3PO, donde vamos a ver pues, las experiencias más interesantes que ha tenido en todas las películas de Star Wars. Es el único actor de Star Wars que ha estado en las 11 películas de la saga que tenemos hasta la fecha, los 9 episodios y los 2 spin-off. Y además se ha volcado mucho con el personaje, por eso digo lo del servicio de C3PO, porque incluso retocaba los diálogos para que sonaran como C3PO en todas las producciones en las que ha estado. Ha estado en series de televisión, en eventos, en conciertos, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que es de elogiar, ¿no? Por eso en la portada de mis charlas normalmente suelo poner los logotipos de todas las producciones en las que ha estado el actor en cuestión, pero en este caso solamente he puesto el logo de Star Wars porque es lo que le debe la fama a esta saga. Y bueno, pues al principio voy a hablar un poquitín de sus comienzos, pero luego vamos a ver las experiencias más interesantes, ¿no? Todo tipo de anécdotas de sus rodajes de Star Wars. Y bueno, pues esta persona nació el 21 de febrero de 1946 y bueno, fuera de Star Wars simplemente comentar que dobló a Legolas en El Señor de los Anillos, una cinta de animación de 1978, y estuvo también en la serie de El joven Indiana Jones, en el capítulo El ataque de los hombres halcón. Pero es verdad que fuera de Star Wars pues tampoco ha tenido grandes papeles, todos han sido papeles bastante secundarios. Y como decía, pues nació el 21 de febrero de 1946 en Salisbury, una localidad de unos 40.000 habitantes cerca de Londres, a unos 140 kilómetros de Londres. Y sus padres no querían que fuera actor. Él quería ser actor ya desde que tenía 5 años en el teatro escolar, le encantaba, pero no hubo manera. Ellos querían que fuera abogado y estuvo trabajando 5 años de abogado, pero le parecía aburridísimo, no podía con ello. Lo sobrellevó porque estaba al mismo tiempo en una compañía de teatro y un director de esa compañía de teatro le dijo: tú tienes talento para ser actor, ¿por qué no te dedicas a ser actor? Y al final, con 24 años, cambió de rumbo y se puso a estudiar en esta escuela de arte dramático, la Rose Bruford College, allá en Inglaterra, y le encantó esta experiencia porque en 3 años le enseñaron todo lo que había que saber para ser un buen actor de teatro. En principio, él estaba enfocado para ser actor de teatro, pero aquí aprendió todo lo necesario para todo lo que vino después, porque ha estado en teatro, ha estado en radioteatro, ha estado también en cine, en televisión. Ha sido una carrera bastante extensa, bastante completa. Y bueno, pues aquí dice que le vino muy bien aprender mímica y aprender improvisación para luego interpretar a C3PO. Y por ejemplo, en sus comienzos hay que destacar que hizo bastante radioteatro en la Radio Repertory Company de la BBC en Londres. Aquí incluso recibió premios en la radio, le fue muy bien. Y luego, al poco tiempo, consiguió entrar en el Sindicato de Actores de Inglaterra, que es algo fundamental si quieres trabajar en el cine o en la televisión de este país, y un poco lo mismo que pasa en Estados Unidos. Y le fue, la verdad es que muy bien. Enseguida empezó a hacer papeles secundarios en cine y televisión, pero dice que en esta época, pues en los años 60, años 70, costaba mucho entrar en la televisión porque había muy pocas cadenas. No es como ha ido después, que ha habido pues muchas cadenas de pago, ahora tenemos muchos canales de streaming. En aquel entonces costaba muchísimo entrar en televisión, pero él lo consiguió porque tenía bastante talento. Y llegamos ya al casting de Star Wars, ¿no? Después de todas estas pequeñas participaciones, llega al casting y él, curiosamente, cuando el agente suyo le dice que puedes interpretar a un robot en esta primera película de Star Wars, él no lo veía nada claro, de hecho lo rechazó. No quería trabajar en Star Wars porque era una película poco conocida, de bajo presupuesto, hay que interpretar a un robot, no le atrae lo de la ciencia ficción, pero la insistencia de esta gente pues le lleva a ir por lo menos al casting. Dice que fue más que otra cosa por educación, y entonces fue a este casting y se enamoró de esta ilustración de Ralph McQuarrie. Dice que al final se esforzó por conseguir este papel porque le encantó esta ilustración, y estas ilustraciones, como sabemos, también sirvieron para convencer a la 20th Century Fox de que el proyecto de Star Wars merecía la pena. Gracias a estas ilustraciones, 20th Century Fox financió la película de Star Wars, ¿no? Entonces se esforzó en ese casting del episodio 4 y tuvo que, digamos, vencer a otros 30 candidatos para conseguir el papel de este robot, y dice que le valió sobre todo su habilidad para la mímica que había aprendido en esa institución de arte dramático. Y bueno, aquí dice, claro, que cuando le preguntan en las entrevistas, bueno, tú conseguiste el papel de C3PO porque cabías en el traje. No, yo lo conseguí porque ya tenía esa carrera y había que tener cierto currículum, ciertas dotes interpretativas. Esa historia es más bien la de Peter Mayhew, por ejemplo. Peter Mayhew, alias Chewbacca, consiguió el papel por la estatura. En cuanto Peter Mayhew entró por la puerta, Lucas dijo, ya tenemos a Chewbacca, porque medía más de 2 metros de altura y no hacía falta nada más para interpretar
a Chewbacca. Era un celador de hospital, solamente había hecho una pequeña película de Sinbad interpretando a un personaje que no tenía tampoco diálogos y ya estaba, pero para C3PO hacía falta ser actor. Aquí dice que fue horrorosa la experiencia de la fabricación del traje porque le envolvieron el cuerpo entero en una especie de celofán transparente, se tuvo que tumbar en el suelo, agarrar a 2 postes y le embadurnaron en escayola para fabricar el molde de la parte de atrás del traje y luego lo mismo por la parte de delante, le dieron la vuelta y le embadurnaron por delante para hacer el molde del traje a medida. Aquí vemos que no pueden haberle escogido por el tema del traje, porque el traje en Star Wars siempre se fabrica después de haber escogido al actor. El traje se construye a medida del actor. Y luego lo de la máscara igual. La máscara fue una experiencia muy mala porque le pusieron una especie de cera caliente en la cara combinada con una serie de productos químicos que olían fatal. Tienen que estar respirando por unas pajitas en los orificios de la nariz y soportar eso hasta que eso se enfríe y coja un poco las medidas de tu cara para hacer el casco de C3PO. Entonces es una experiencia por la que han pasado muchos actores de Star Wars que llevan máscara y se pasa realmente mal, pero bueno, al final tuvo su traje a medida. Luego cuando fue a rodar a Túnez a 1976, pues la experiencia también fue muy mala, sobre todo por el calor, porque no le consiguieron poner un sistema de ventilación en condiciones, se caía cada 2x3 con el traje porque no le habían dejado practicar en condiciones en Inglaterra. El traje le pellizcaba en muchas partes del cuerpo, sobre todo a la altura de los hombros, le hacía magulladuras, le hacía cortes, pedía por favor a Mark Hamill, déjame la bañera de tu suite para poder remojarme un poco todas las heridas que tengo en el cuerpo. Fue una experiencia realmente muy mala. Quitarle el traje llevaba 2 horas de tiempo entre 5 personas. Era un traje que aunque habían tardado 6 meses en construirle, era muy precario y le dio muchísimos problemas, pero él hizo todo lo que pudo pues, para hacerlo lo mejor posible. Y el peor momento de todos fue aquí en esta escena. Ya sabéis que tiene que hacer una pira funeraria con los cadáveres de los yaguas. Y ya sabéis que en estos trajes pasa lo mismo con los soldados imperiales, por ejemplo, no puede verse los pies. Entonces empezó a caminar llevando esos cadáveres de los yaguas y empezó a caminar en la fogata de los yaguas. Menos mal que su asistente estuvo rápido, que se llamaba Maxi, rápidamente se metió en plano y le sacó, porque si no se hubiera abrasado los pies con las llamas de esa fogata. Aquí dice que no le gustó mucho cómo le trató George Lucas. George Lucas en esta época era muy tímido y cuando lo hacía muy bien no le elogiaba nada, pero las broncas sí que se las llevaba. Y todas las broncas eran por culpa del traje, porque a la altura del abdomen ya veis que no tiene placa metálica, se ven los cables. Y los cables a veces se le salían de la parte del pantalón. Y claro, eso provocaba muchas tomas falsas que desesperaban a Lucas, pero no eran culpa de Anthony Daniels, eran culpa del traje. Entonces rápidamente tenía que ir Maxi o algún otro miembro del equipo de utilería a meterle los cables por dentro del pantalón. Entonces no le gustó mucho el cómo le trató Lucas en este rodaje. Lucasfilm tampoco le trató demasiado bien en esta primera película, porque por ejemplo, a pesar de ser protagonista, su nombre no aparece en el cartel, no le dejaban hacer entrevistas porque querían dar la impresión de que C3PO era un efecto especial, como que no había un actor dentro del traje, y la gota que colmó el vaso fue cuando fue este evento del Paseo de la Fama de Hollywood, que no querían que firmara como Anthony Daniels, quería que firmara solo como C3PO, que pusiera sus huellas, pero que no pusiera Anthony Daniels. Y dijo, no, por aquí no paso, yo quiero firmar como Anthony Daniels. Y al final le dejaron y ha sido el primer miembro de la saga Star Wars que tiene su firma en el Paseo de la Fama de Hollywood. A R2D2 utilizaron, ni siquiera fue Kenny Baker, utilizaron una unidad astromecánica y para Darth Vader contrataron a un doble. Dejaron a David Frost también en Inglaterra, igual que a Kenny Baker, pero él que iba en el traje, no, yo quiero firmar como Anthony Daniels. Le trataron bastante mal en esta primera película, no le invitaron tampoco a las premiers, le dejaron muy de lado por el tema ese de que querían fomentar la idea de que él era solamente un efecto especial. Incluso en los periódicos, cuando aparecía una foto Mark Hamill y él, ponía en el pie de foto Mark Hamill y C3PO, en vez de Mark Hamill y Anthony Daniels. Esto le daba muchísima rabia y estuvo a punto de dejar la saga ya con esta primera película por esta falta de publicidad por su parte. De hecho, cuando descubrí esta tarjeta de Trivial Pursuit, en la que pone la pregunta ¿qué papel hizo Anthony Daniels en Star Wars?, dice, esta respuesta no la sabe nadie en todo el planeta Tierra, porque me han dejado fuera del marketing, no lo sabe nadie, en todas partes pone solo C3PO, no pone Anthony Daniels, y de rabia la enmarcó con marco dorado y la colgó en el cuarto de baño de su casa. Fijaos qué harto estaba del tema de Star Wars en la primera película. Lo que pasa es que luego se calmó y dijo, bueno, no voy a seguir con la saga,
porque no quiere arruinar la fiesta de los fans. Además se tranquilizó también con Alec Guinness, tuvo una conversación que le tranquilizó bastante en una mansión que tenía Alec Guinness a las afueras de Londres, y al final, bueno, pues siguió con la saga, y ya digo, ha sido el único actor que ha interpretado a este personaje en las 11 películas, y ha hecho de todo, ha hecho televisión, series, ha hecho las adaptaciones radiofónicas de Star Wars, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la escena favorita de Anthony Nales del episodio 4, que es esta de Deja ganar al Wookiee, que dice que en el rodaje se convirtió en una broma entre los miembros del equipo. Cada 2x3 la utilizaban para todo tipo de situaciones. Y también hay que comentar que es la película favorita de Anthony Nales. Esta de episodio 4 dice que para él es la mejor de la saga porque es la más autoconsciente y la que tiene el guión más completo. Vamos a ver la escena. Déjale ganar, no conviene soliviantar a un Wookiee. Ya, pero a nadie le preocupa soliviantar a un androide. Eso es, porque un androide no le arranca los brazos a su rival cuando pierde. Y los Wookiees sí. Comprendo lo que dice, señor. Te sugiero otra estrategia, R2. Deja ganar al Wookiee. Vamos ahora con el episodio 5, El Imperio Contraataca, de 1980. Y aquí dice que le dio un poco de rabia que al regresar a su personaje, pues las condiciones salariales fueron muy parecidas a pesar del gran éxito que había sido la película anterior, que fue el mayor éxito de taquilla de la historia del cine. Pero bueno, le había gustado mucho el personaje, se volcó con ello como siempre. Y luego tampoco le convenció mucho el argumento en un primer momento, porque separaba a C3PO de R2D2 ya al comienzo de la película, y él considera que estos personajes tienen que ir siempre juntos para que la trama funcione mejor. De todas formas, cuando vio el producto terminado, le gustó mucho, no tanto como el episodio 4, pero entiende perfectamente que sea la favorita de los fans, ¿no? El traje fue mejorando con cada película, ya cada vez le daba menos problemas. Aquí, por ejemplo, la parte de los pantalones estaba mejor hecha, mejor ajustada, no le daba tantas magulladuras, tantos cortes. Pero, por ejemplo, tuvo un problema bastante serio con la parte de los brazos, porque la apretaba muchísimo y llegó a tener un problema de sensibilidad en las manos, una serie de dolores. Tuvo que ir al médico y le dijo que si sigues con esto puedes llegar a tener un dolor crónico en las manos. Lo tienes que solucionar de alguna manera porque te hace mucha presión los brazos de este traje de C3PO. Bueno, se lo comentó a los miembros del equipo de utilería, no le hicieron ni caso y lo tuvo que arreglar él. Cogió un cúter y tuvo que agrandar un poco el tema de los brazos porque no podía ser, era una cuestión ya de salud. Al final se cabrearon con él los miembros del equipo de utilería porque había medio averiado un poco el traje, lo tuvieron que retocar, pero al final solucionó el problema porque es que llegó a un punto que no podía ni abrir una puerta con unas llaves. O sea, tenía una falta de sensibilidad en los brazos realmente tremenda. Aquí dice que sí que le trataron muy bien Lucasfilm en la premier, le invitaron a la premier americana, le invitaron a la premier británica, ya su nombre aparecía en el póster sin ningún tipo de problema, pero el problema fue por su parte. Tuvo un problema de salud que le impidió acudir a ambas premiers. Dice que cuando viajó de Inglaterra a América se empezó a encontrar muy mal en el avión, fue al hotel de Estados Unidos, se seguía encontrando fatal, tuvo que ir a un médico a atenderle de urgencia a ese hotel, le siguió yendo muy mal y le llevó el propio médico hasta el hospital más cercano, dejando de lado a los enfermeros. El propio médico le llevó hasta el hospital y se tiró una semana en el hospital porque tenía una infección en un pie. Fue una cosa rarísima lo que le ocurrió aquí y por culpa de eso no pudo ir ni a la premier americana ni a la premier inglesa. Fue una pena por su parte, pero eso fue lo que le pasó. Dice que lo único que sacó en claro de la premier del Imperio Contraataca es una tarta de chocolate que le llevaron 4 fans al hospital porque sabían que le gustaba el dulce. Vamos a ver ahora la escena favorita de Anthony Nales del Imperio Contraataca, que es esta de los asteroides, que dice esa frase de las probabilidades, que es verdad que es una de las frases pues, más famosas de la saga. Vamos a verla. ¿Qué estás haciendo? No irás a meterte en un campo de asteroides. Estarán locos si nos siguen, ¿no crees? No tienes que hacer eso para impresionarme. Señor, las probabilidades de éxito navegando en un campo de asteroides son de 1 contra 3750. No me hables de probabilidades. Vamos ahora con el episodio 6, El Retorno del Jedi, del año 83, y aquí dice que le dio muchísima rabia que le eliminaran esta escena, la escena de la tormenta de arena, porque le costó muchísimo practicar esta escena. Él con el traje tiene más dificultades que ningún otro actor, y más aún si te lanzan arena con ventiladores. Estuvo ensayando el recorrido para entrar por la rampa del halcón, y a pesar de eso, en la primera toma se tropezó con una roca del decorado y se cayó al suelo. Es una de las muchas caídas que tuvo con el traje, como para que luego te eliminen la escena, ¿no? Le dio mucha rabia este tema.
Aquí dice que tuvo como doble a la misma doble que tuvo Carrie Fisher como Leia. Aquí la podéis ver, las dos tomando el sol. Entonces, esta chica hizo de doble de C3PO porque los especialistas hombres no cabían en el traje C3PO. Normalmente los dobles de C3PO eran mujeres por ese motivo. Entonces, esta chica se tuvo que poner un traje de C3PO de goma para la escena en la que R2D2 empuja a C3PO y le lanza fuera de la barcaza. Y luego se puso un traje de Leia, el bikini metálico. Se tuvo también que poner un bikini de goma para la escena en la que se balancea con Luke y escapa de la barcaza. Entonces hizo ese doble papel esta especialista. Y también esta especialista hizo de Comando Rebelde en Endor, pero estas escenas fueron eliminadas, que aparecen en el Blu-ray o en el DVD de la película, porque toda esa parte del interior del búnker fue en gran parte eliminada. Aquí dice Anthony Daniels que el mayor accidente que hubo en esta película, y es uno de los mayores accidentes que hubo en la saga, fue en la barcaza de Jabba el Hutt. Resultó que explotó un generador de humo que había en la barcaza, se empezó a mover la manguera y abrasó buena parte del cuerpo de un técnico. El técnico pegó tal grito que la gente se quedó parada a ver qué había pasado y tuvo esta persona quemaduras de primer y segundo grado en brazos y piernas. Fue bastante grave, tuvo que venir un helicóptero de emergencia para llevarle al hospital más cercano. En general en Star Wars no ha habido accidentes demasiado graves, pero este sí que fue bastante considerable. De todas formas, en estas producciones, aunque son muy complicadas, son meses de rodaje, muchos efectos especiales y demás, siempre hay tiempo para las bromas. Y aquí dice que la que más le gustó fue en un trayecto. Aquí ya sabéis que los actores, las estrellas van en coches y el resto del equipo va en un autobús. Bueno, pues de repente el autobús empezó a tocar el claxon y a adelantar a los coches. Esto es muy raro porque todos van al mismo sitio al mismo tiempo. Bueno, pues los que iban en los coches empezaron a mirar el autobús, a ver qué está pasando, por qué no se está adelantando, y los que iban en el autobús les estaban haciendo un calvo a todos los que iban en los coches. Bueno, pues dice que se partió de la risa con esta broma y le dio rabia no tener en ese momento una cámara de fotos para inmortalizar el momento. Aquí también tuvo, dice, el peor momento como C3PO de toda su carrera, porque dice que en el momento en que le está arrancando el ojo Salacious Crumb, tuvo una sensación de claustrofobia horrible. No sabe qué le pasó por la mente, pero empezó a decir, sacadme, sacadme, sacadme. Tuvieron que cortar el rodaje, rápidamente le quitaron la máscara. Aquí, por suerte, ya no se tardaba 20 minutos en quitar la máscara, como le pasaba en el episodio 4, que siempre la tenía que tener puesta entre toma y toma para ahorrar tiempo. Aquí ya en un par de minutos se la podían quitar. Se la quitaron y aún así no podía respirar bien. Luego se recuperó, pero tuvo una sensación de pánico y de claustrofóbica realmente muy mala, ¿no? No lo entiende porque él había practicado submarinismo ya en episodio 4 para acostumbrarse al traje, y eso es un poco la experiencia que aquí tuvo. Por suerte no le volvió a ocurrir en toda su carrera. Vamos a ver la escena favorita de Anthony Daniels del episodio 6, que es esta en la que interpreta al dios de los Ewoks, porque dice que le hizo mucha gracia esto de interpretar a un dios, y también le encantó poner a Han Solo en una barbacoa, porque dice que fue como la venganza de C3PO. Por una vez C3PO se metía con Han Solo y no a la inversa. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que ha dicho? Me avergüenza decirlo, General Solo, pero según parece van a ser ustedes el plato fuerte de un banquete en mi honor. Vamos ahora con el episodio 1, La amenaza fantasma del año 99, y aquí le pasó un poco lo mismo que a los fans, que salió bastante decepcionado de la sala del cine, salió confundido, no había entendido eso de las rutas comerciales, la Federación de Comercio, y de hecho dice que lo único que entendió es que Anakin construyó a C3PO. Solo se entendió con esa parte de la película, y detrás de las cámaras tampoco le hizo gracia porque no le dejaron interpretar a C3PO, le dejaron solo doblarle. Directamente contrataron al titiritero Michael Lynch sin dejarle intentarlo siquiera. Entonces, por su parte, esta película no le hizo ningún tipo de gracia. Y de hecho, lo único que saca en claro es el haber sido organizador de la primera Celebration oficial de Lucasfilm, en conjunto con Dan Madsen, que en aquel entonces, como vemos aquí, era el que llevaba el club de fans oficial, el que llevaba la revista oficial. Hace un cambio en la película, en la celebración. Al final está arrastrando de uno de los Kaadus que lleva los Gungan a la celebración. Y lo pasó muy bien organizando este evento. Dice que sirvió como plantilla para las Celebration posteriores, para eventos no oficiales. Él se encargó de traer a los invitados, de organizar las actividades, y fueron 3 días que todo funcionó muy bien. Dice que la única pega es que 2 de los 3 días llovió mucho y la gente se calaba esperando en la puerta para entrar al edificio, pero más allá de eso todo funcionó muy bien.
Vamos a hablar con la escena que se puede destacar de esta película de C3PO, que es en la que conoce a R2D2, y hay que comentar que aquí intervino Carrie Fisher, porque en esta época trabajaba de doctora de guiones, se encargaba de pulir los diálogos de las películas, y George Lucas le encargó eso, ¿no? A ver si puedes ayudarme con los diálogos. Y se dice que esta escena la escribió Carrie Fisher. Vamos a verlo. No sé si este suelo presenta una estabilidad. Ah, hola. Creo que no nos han presentado. R2D2, encantado de conocerte. Yo soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. Perdona, ¿qué quieres decir con desnudo? Que se me ven las partes recorcholis. Oh.